confirmado que en la universidad no existe la igualdad. A pesar de que las mujeres representamos a más de la mitad de la población estudiantil, solamente llegamos a ocupar el 33% de los puestos de trabajo de docencia e investigación y solamente el 11% de los puestos de trabajo con carácter funcionario. Es obligación de todos repartir de manera equitativa las labores de cuidado de niños y personas mayores, para no hacernos elegir a las mujeres entre el progreso profesional y las obligaciones familiares, y poder eliminar los techos de cristal. Para mí, la igualdad entre mujeres y hombres significa que, sin distingo, todas y todos debemos disfrutar y gozar de los mismos derechos, que todas y todos debemos cumplir las mismas obligaciones. La universidad y toda la sociedad en su conjunto debe comprometerse para que estos derechos de los que debemos de gozar todos y todas estas obligaciones que deberemos cumplir todas y todos sean iguales. Debemos todas y todos buscar un empate en igualdad, que la igualdad entre mujeres y hombres sea efectiva. Bueno, la igualdad entre hombres y mujeres es que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y aparte, un camino hacia esa igualdad es intentar eliminar los roles de género que tenemos, por ejemplo, en la universidad. La idea que tienen los jóvenes de que hay carreras de hombres y que hay carreras de mujeres. Y eso hay que evitarlo y eliminarlo para que realmente la igualdad en la universidad empiece desde la base. La cultura puede servir como instrumento promotor de la igualdad entre hombres y mujeres y para dar visibilidad a sectores sociales más desfavorecidos, donde las mujeres, por el hecho de serlo, sufren la marginalidad y el abandono con un mayor impacto. Desde nuestra área hemos programado muchas actividades que han tenido como protagonistas a las mujeres. Recuerdo especialmente al grupo La Cachada, nacido de un taller de teatro realizado en El Salvador y formado por un grupo de mujeres de extracción humilde, procedentes en su mayoría de comunidades urbano-marginales, que cuentan a través de la obra Si vos no hubieras nacido, las penurias, los abusos y los malos tratos que les tocó sufrir durante su juventud. El espectáculo supone el fruto de un trabajo intensivo de empoderamiento femenino a través del teatro. Compañeras y compañeros, no podemos quedarnos callados ante situaciones de desigualdad, y menos en lo que a materia de género atañe. Somos uno de los pilares fundamentales de la sociedad del futuro y tenemos que pensar en dar ejemplo. Ya estamos en el camino de alcanzar la igualdad. Gracias a medidas como los cambios en los permisos de paternidad o la ley de paridad estamos más cerca. Sin embargo, incluso en las universidades donde estamos más avanzados, podemos ver cómo a niveles predoctorales tenemos muchos más estudiantes que a niveles postdoctorales, donde los hombres son más. Probablemente es debido a herencias culturales, a modelos que se han ido transmitiendo de tradición o, por ejemplo, a la escasa presencia de modelos femeninos en altos cargos. Campañas actuales como los programas de Stentalengel o las charlas de mujeres en la ciencia tratan de visibilizar a grandes científicas de la historia e intentar explicar a los estudiantes que tienen las mismas posibilidades y así conseguir que llegar a la cumbre no sea una cuestión de género, sino una cuestión de vocación, de esfuerzo, de conocimiento y de talento. El feminismo, a través de su reflexión y las propuestas de mejora acerca de la calidad de los derechos de las ciudadanas, piensa y diseña un mundo mejor para todas las personas. Gracias, feministas. Vuestra lucha es también la mía. Todos somos conscientes de que la desigualdad de género es una realidad palpable en nuestro día a día y que todos los avances en este sentido se producen muy lentamente. Basándonos en que la educación es el pilar fundamental para erradicar cualquier comportamiento o discriminación machista, desde la universidad luchamos porque este sea un espacio libre de violencias, donde las mujeres puedan desarrollarse sin sentirse juzgadas o cohibidas y que disfruten de una igualdad de oportunidades que deseamos poder seguir manteniendo cuando salgamos al mundo laboral. Así, intentamos avanzar hacia una visión más feminista. Hola, estoy haciendo este vídeo porque apoyo la igualdad en el ámbito laboral. La división sexual en el trabajo ha provocado que a lo largo de la historia las mujeres hayan desempeñado trabajos menos valorados socialmente y con menor retribución salarial. Aunque en los últimos años esta situación ha ido mejorando, tenemos que seguir avanzando para conseguir una igualdad real. Para mí, la igualdad pasa por reconocer en la mujer las ideas de autonomía y dignidad. Reconocer que no comprobar o conceder, sino respetar. Respetar a la mujer a la hora de tomar decisiones libremente para desarrollar su proyecto de vida y reconocer en ella ese valor suyo especial y específico,
que tiene quizás más que ver con esa capacidad de creación. No solo creación científica o artística, sino de la propia vida, ¿no? Creación de la propia vida. Poner eso en valor, ¿no? Al final todos tenemos una madre cuyo valor es incalculable. Cuando analizamos el término mujer desde la perspectiva de la economía, una ciencia que estudia un uso eficiente de los recursos escasos, cabe preguntarse si este mundo sería tal y como lo conocemos, si desde siempre hubiéramos utilizado el capital humano de forma óptima. Creo que la respuesta es que no. Desde la antigüedad hemos despreciado una parte fundamental del talento, el femenino, con sus propios valores, que seguramente nos hubiera conducido a otros niveles de bienestar. Y ahí está la verdadera revolución. Debemos mantenernos en la lucha por la igualdad para que el talento sea valorado y utilizado de forma eficiente y óptima, independientemente del género que tenga. Para mí, la igualdad está ligada con la libertad. Para que exista una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es necesario un escenario previo de libertad, en el que la mujer pueda decidir, bajo sus criterios, conocimientos y deseos, la opción más acertada para ella. Hay muchas veces que esa elección está determinada por costumbres y presiones sociales que deben abolirse. Conseguido ello, se podrá tener un mismo punto de partida necesario para un posterior contexto de igualdad. El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que nos hace recordar que la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es una lucha que atañe a todos, a la sociedad, a las instituciones y a cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestros sistemas jurídicos siguen aceptando creencias falsas en relación a los roles que deben de cumplir los individuos simplemente por el hecho del género al que pertenecen. Estas creencias son la causa de conductas discriminatorias y lesivas del principio de igualdad y es nuestra obligación visibilizarlas y eliminarlas de nuestras prácticas sociales y jurídicas. Las personas que estamos en la universidad disponemos de mayores medios para ello, pero a mayores oportunidades hay que exigir también mayores responsabilidades. El paso por la universidad no debe ser solamente un periodo de tiempo a través del cual tengamos conocimientos para poder ejercer una profesión. La universidad es un espacio de tolerancia, de reflexión y de compromiso, y como institución debemos ser capaces de intervenir en la formación de individuos que quieran formar parte y construir sociedades más justas y más igualitarias. Es una lucha difícil, es un aprendizaje no exento de errores, pero que nos va a hacer tomar conciencia de que eliminar cualquier desigualdad injustificada entre hombres y mujeres es un requisito indispensable para construir sociedades mejores que las que tenemos. Marie Curie, Rosalind Franklin o Margarita Salas son algunas de las investigadoras más conocidas de la historia. Pero, ¿sabrías decir el nombre de alguna más? La falta de visibilidad de las mujeres en ciencia es un problema. Primero, porque faltan referentes para que niñas y jóvenes quieran dedicarse a las ciencias. Segundo, porque también es necesario dar a conocer sus contribuciones y los problemas que todavía hoy afectan a muchas investigadoras. Desde los medios de comunicación tenemos una importante tarea a la hora de visibilizar a todas esas mujeres científicas que trabajan en universidades y en centros de investigación, para que la próxima vez que nos hagamos esa pregunta podamos decir el nombre de muchas más investigadoras, porque existen pero permanecen ocultas. Feliz 8 de marzo. Tradicionalmente mi sector ha sido un sector muy masculinizado y aunque es verdad que en las últimas décadas hemos conseguido alcanzar y tener representación en todas las ramas del sector, lo cierto es que todavía nos queda un largo camino para llegar a alcanzar una igualdad representativa. Existe todavía un fuerte estigma social en el que no se concibe la figura de la mujer en determinados puestos de trabajo, ya sea a nivel de base, intermedios o a nivel de dirección. Aún así, desde aquí os digo que cada vez somos más, que somos más fuertes, que nadie os quite las ganas de desarrollar vuestra carrera profesional al máximo y que tú, que nosotras, podemos con todo. ¡Feliz Día de la Mujer! Hombres y mujeres son iguales si existen para todos y para todas idénticas oportunidades formal y materialmente. Sin embargo, actualmente subsiste un contexto de discriminación sistémica que explica las diversas manifestaciones de violencia y los delitos en contra de las mujeres. Es por ello que desde el derecho penal es importante incluir una perspectiva de género a la hora de juzgar y de interpretar la ley. En el plano procesal también es imprescindible
evitar la revictimización de las mujeres y eliminar estereotipos machistas en la aplicación de la justicia. ¿Qué es eso de la igualdad entre niños y niñas? Que los niños pueden bailar, pues que las niñas pueden jugar al fútbol y que las niñas pueden hacer judo y karate y que los niños pueden saltar en la comba. Y sobre todo que podemos hacer todas esas cosas juntos ayudándonos y pasarlo muy bien. Sí, eso, yo pienso lo mismo. Estupendo, pues así vamos bien. La igualdad está ligada con la libertad. Igualdad. Eliminar los roles de género. Protagonistas a las mujeres. No podemos quedarnos callados. No sea una cuestión de género. De eliminar los techos de cristal. De una igualdad de oportunidades. Respetar a la mujer, La lucha por la igualdad, autonomía y dignidad. Igualdad en el ámbito laboral. Vuestra lucha es también la mía.